Es muy importante el día de hoy que vamos a celebrar la Cena del Señor, porque también es la víspera de la Pascua. Y hay muchas cosas que a veces nosotros pasamos por alto y no entendemos de la Pascua, y eso nos priva de entender cosas hacia adelante. Así como veíamos la vez pasada en el estudio de la santidad del Señor, en la escena de Jacob, como vemos cómo todo fue guiado por Dios, la acción de la mamá de Jacob, y cómo Dios cumplió su propósito ahí. Y aunque aclarábamos que Dios no se colude con el pecado, como la mentira, Él está por sobre las circunstancias y siempre se va a cumplir su voluntad, y Él siempre va a hacer todo para que se cumpla el propósito que Él tiene, independientemente de lo que el hombre piensa o haga. Recuerden, Él es soberano sobre todas las cosas, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y como Él además, en su infinita sabiduría, planeó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, pues nada hay que se escape de su control y de su dominio. Entonces, la redención, según se refieren las Escrituras, todo apunta al Mesías como Salvador. Nosotros vamos a ver ahorita en el capítulo 12 de Éxodo la parte donde Dios da instrucción al pueblo de Israel sobre la Pascua, y apunta al Mesías que había de venir. En el capítulo 54 de Isaías se nos muestra ya prácticamente la redención del Salvador. Recuerden que el capítulo 53, muy importante, habla precisamente de que Él tomó nuestro lugar en la cruz, angustiado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él nuestro rostro, fue menospreciado, etcétera, que habla prácticamente del sacrificio de Cristo. Así, el capítulo 54 nos habla de las glorias que vendrían. Entonces, para nosotros es muy importante entender esta primera parte de la Pascua. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la preparación que Dios hace con el pueblo de Israel. Y recuerden que el pueblo de Israel siempre, el propósito de su creación principal era que a través de ellos vendría el Mesías, así como Dios le da la bendición a Abraham, luego se la da a Isaac, y luego se la da a Jacob, y después los 12 hijos de Jacob representan las 12 tribus de Israel. Así, el objetivo del pueblo de Israel era que a la larga viniera el Mesías. David fue precursor como primero de Israel del Mesías, y nosotros ya conocemos la historia. Aquí, Israel, recuerden, los hermanos venden a José, quien es vendido como esclavo a Potifar. Luego él hace todas las cosas como para el Señor, prospera hasta que viene una injusticia en él, y luego lo mandan a la cárcel. Ahí en la cárcel pues él sigue haciendo todas las cosas como para Dios, como lo hacía con Potifar, y llega el momento en que Dios lo libera. Toda esta prueba que él experimentó tenía como propósito prepararlo para reinar. Entonces él, ya como prácticamente el gobernador de Egipto, cuando hay hambre en la tierra y sus hermanos van, pues ya él empieza a alimentar a su familia, confronta a sus hermanos, y después de esto se rebela y ya se empieza a establecer en la tierra de Gosén, Israel. Pero aquí nosotros podemos ver que han pasado ya prácticamente 430 años en que Israel está en Egipto. El faraón y los subsecuentes conocían a José, pero después se levanta un faraón que no conocía a José, menos le interesó ni tuvo gratitud, que prácticamente José compró todo Israel para el faraón, y que él como gobernante, gracias a la sabiduría que Dios le dio, pues logró todo esto. Entonces llega el momento en que Dios dice: llegó el tiempo en que voy a liberar a mi pueblo Israel. Entonces voy a leer brevemente algunos pasajes de Éxodo 12, no todos porque son 50, sino los que competen más o menos a lo que vamos a hablar hoy, aunque vamos a hablar de todo el capítulo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo:
Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase como para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardarás hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tablas, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y la comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Hasta aquí vamos a ver esta parte. Lo demás ya después lo pueden leer ustedes en su casa. Entonces, Dios habla a Moisés. Recordemos que en la vida de Moisés, él se crió bajo la tutela de la hija del faraón, en todas las riquezas y la sabiduría de Egipto, durante prácticamente sus 40 años de vida. Cuando él ve una injusticia, mata a un egipcio y después tiene que salir huyendo. Y pasaron 40 años en el desierto hasta que Dios se le revela a través de la zarza, cosa que ya también analizamos alguna vez en un estudio aquí. Y entonces Dios le hace el llamamiento a Moisés, a pesar de su inseguridad. Dios le dice: tú ve y haz esto. Y entonces, el objetivo de Dios era liberarlo. ¿Qué representa Egipto? Yo creo que muy pocos de nosotros sabemos lo que significa la palabra Egipto, pero les voy a decir qué significa: aflicción, estrés, problemas y dificultades. Eso significa Egipto. Muy interesante, ¿no? Y eso quiere decir que nosotros en nuestra vida de esclavitud en este mundo vivimos en eso, en la aflicción, el estrés, en problemas y dificultades. Y debemos recordar que Israel se encuentra aquí, en Egipto, y fue producto de su pecado prácticamente. Recuerden, los hermanos tuvieron envidia, venden a José, y aunque Dios todo eso lo usó para bien, realmente ellos pecaron, trataron mal. Que José en su corazón los haya perdonado y tuvo bastante tiempo para hacerlo, esos 40 años en el desierto, y luego ante todas las José, estos años con Potifar, y luego en la cárcel, tuvo mucho tiempo él en su corazón experimentar muchas cosas, y él decidió perdonarlos. Si no, él pudo haberlos matado desde que se presentaron a él, ni siquiera lo identificaron. Pero bueno, ahí nosotros vemos que Dios usó todo esto en la vida de José para liberar, pero ellos llegaron aquí y estuvieron aquí por causa de su pecado. Y así es lo que pasa con el ser humano. Todos nacemos con una naturaleza rebelde, ya lo hemos estudiado esto también. Todos nacemos en una rebeldía natural hacia Dios, no nos interesa Dios, prácticamente lo odiamos, etc., hasta que Dios nos hace el llamamiento, como aquí Dios lo va a hacer con el pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Aquí lo más importante que nosotros tenemos que entender es que Dios simple y sencillamente pudo decir, bueno, saco a Israel de Egipto y lo perdono. Pero a través de todo lo que pasa, Dios nos habla de la redención. Y la redención siempre lleva implícita la sangre derramada. Muchas personas se concentran nada más en la liberación de Jesús, en el Cordero, pero no ponen mucha atención en la sangre, que es importante. Recuerden
la vida de la carne está en la sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, nosotros sabemos que nuestro Cordero Pascual, que es Jesucristo, murió y fue necesario que Él derramase toda su sangre. Entonces, cuando Dios le da a través de Moisés todas estas instrucciones al pueblo de Israel, le dice: este será el principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y Dios iba a redimir a su pueblo de la esclavitud que tenía. Aquí el mes en el cual Dios le dice es el mes de Abib, y aunque bajo la influencia babilónica también se le llama Nisan, que quiere decir prácticamente lo mismo, el mes prácticamente quiere decir e implica redención. Dios siempre en la redención remueve las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? El infierno eterno. Cuando Dios nos hace el llamamiento, entonces Dios nos da conciencia de nuestra vida de pecado, de nuestra rebeldía hacia Dios, nos lleva prácticamente al arrepentimiento. Y recuerden, siempre que ustedes testifiquen y ustedes tengan lo presente para ustedes mismos, al primero que ofendimos y ofendemos cuando pecamos es a Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una mala relación con Dios, naturalmente tenemos una mala relación con nuestro prójimo, porque los seres humanos estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, es preponderante que nosotros tengamos siempre esa buena relación con Dios. ¿A través de qué? Del estudio de la palabra. Recuerden que una de las características de la Biblia es que la Biblia siempre nos confronta a nuestro pecado. Y muchos falsos maestros de hoy en la vida, de la actualidad, no confrontan al pecado. Pueden decir cosas muy hermosas de Jesús y todo, pero no sale. Recuerden que en el Salmo 119, que próximamente vamos a estudiar, dice: bueno me fue haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces, como todos los seres humanos siempre tenemos esta situación, esta parte de la redención siempre nos hace conscientes de la consecuencia. Y cuando nosotros ya somos salvos, nuestra gratitud va a ir siempre por delante. ¿Qué tienes que exigirle a Dios o tienes que pedirle si Él ya te redimió? Si su amor está expresado en Cristo, la máxima redención. Entonces, obviamente, todo esto es desde el punto de vista celestial. Entonces, continuamos. La Pascua en hebreo quiere decir uno que da testimonio. Fíjense qué interesante. O sea, es un testimonio de Dios a su pueblo y al mundo de lo que Dios iba a hacer. Entonces, todo este tipo de palabras que a veces nada más dicen: ¡ay, la Pascua! Pero cuando vemos su significado, las cosas van tomando un matiz diferente. Entonces, recuerden ustedes, así como enfatizando esta enseñanza, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y el cordero o el macho cabrío, que también se podría utilizar, como según leímos hace un momento, es lo que Dios utiliza para la redención. Cuando, por ejemplo, Juan bautiza a Jesús en el desierto, en Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Si Jesús no hubiera derramado su sangre, no hubiera podido haber redención. Entonces, todas las enseñanzas de Dios de los sacrificios al pueblo de Israel siempre apuntaban hacia el Mesías. Entonces, para que nosotros podamos, en un sentido, saber la grandeza de la liberación y entenderla, siempre nos va a llevar a querer hacer la voluntad de Dios. Entonces, Dios va a actuar con cada uno de acuerdo a lo que cada uno es. El comer de cada persona, el comer de cada familia. Si la familia es chica,
júntese con el vecino y cada uno tome una porción de acuerdo al comer de cada uno. O sea, no había límite. Dios no tiene límite para derramar su amor y su espíritu en quien reconoce que lo necesita. Pero algo muy importante que también se enfatiza es que el animal tiene que ser sin defecto. Y muchas personas a mí alguna vez me preguntaron, yo mismo me lo cuestioné ¿por qué tiene que ser sin defecto? Porque tenía que ser el Mesías, o sea, como apuntaba al Mesías, sin pecado. Si hubieran aceptado como futuros reyes que le daban a Dios prácticamente gato por liebre, daban lo dañado, ¿no? Hay al que sacrifica, maldito el que sacrifica a Dios lo dañado, dice uno de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Porque yo Jehová soy gran rey y mi nombre es reconocido en toda la tierra a los que me adoran. Jesús tenía que ser perfecto, por tanto, como este era una proyección hacia el Mesías que había de venir, tenía que ser también perfecto el animal que se sacrificaba. Y precisamente esto lo tenían ellos que repetir como un memorial. Si nosotros, por ejemplo, en nuestra vida cristiana, una vez que ya somos salvos, nos estamos recordando cada día lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y de dónde nos sacó, fácilmente nos vamos a inclinar hacia el pecado, hacia el egoísmo y hacia la maldad. Pero si nosotros, dentro de nuestros tiempos devocionales, por eso es importante que sea en la primera parte del día, recordamos dentro de lo que leemos, lo que Dios nos muestre, pero también recordamos de dónde nos saca Dios, nuestra vida va a tener un curso de gratitud durante el día que emprendamos. Esto nos va a impedir tomar nuestra vida en nuestras manos y hacer otro tipo de cosas fuera de la presencia de Dios. Y otra cosa muy importante, ellos tenían que tomar el cordero, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ellos más o menos tenían que tomar el cordero y tenía que habitar con ellos más o menos del día 10 al día 14. ¿Qué creen que sucedería? Hoy estamos nosotros viviendo la época de las mascotas. Ya todo el mundo quiere tener mascotas, o tiene ya los centros comerciales y ya permiten que entres con tus mascotas y todo. ¿Y qué produce una mascota? Generalmente te encariñas con ella, ¿no? Bueno, esto tenía un objetivo. Si el cordero iba a habitar con la familia durante estos días previos a su sacrificio, se iban a encariñar. Pero después lo tenían que sacrificar. ¿Y qué creen que quería decir esto? Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que estar dispuestos a sacrificar todo aquello que se pueda oponer a que sigamos nosotros la voluntad de Dios. Tenemos que destruir todo ídolo. Recuerden ustedes que todo ídolo está formado principalmente por nuestro orgullo. Recuerden que un ídolo es un sustituto de Dios. Y uno de los ídolos más sutiles es nuestro pensamiento. Nosotros, si ustedes se dan cuenta, yo cuando era adolescente principalmente, siempre me imaginaba cosas y yo siempre era el héroe de la escena. Y yo les aseguro que muchos de nosotros pensábamos y aún podemos seguir pensando de esta manera. ¿Cómo puedes tú ser ubicado cuando estás dispuesto a entregarlo todo a Cristo? Toda tu causa a Cristo. Ese era el objetivo, porque entonces ellos tenían que, cuando se sacrificaba el cordero, imponer las manos y el sacerdote sobre la cabeza, ahí le iba a quitar la vida. ¿Qué crees que sentían? Bueno, también tiene como enseñanza todo lo que tuvo que sufrir Jesús por liberarnos. Por eso es tan importante la gratitud. Pero para ir a Él verdaderamente, para verdaderamente ser salvos, tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo por Él. Jesús mismo dijo, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que pone sus manos en el arado y voltea hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Nosotros venimos a Cristo, nos convertimos, y ya como en nuestra vida de creyentes
siempre tenemos que tener presente que cualquier cosa que se oponga a que hagamos la voluntad de Dios, que sigamos los principios que Él nos da, tenemos que sacrificarlo. Este era el objetivo de que el Cordero habitara con la familia, que realmente se dieran cuenta que para ir al Mesías había que dejarlo todo. Cualquier persona que quiera ser creyente o que haga una oración, como ya sabemos que eso no es efectivo si no hay un verdadero arrepentimiento, si no le entrega totalmente a Dios su vida, si no está dispuesto a dejar atrás su vida de pecado, si no está dispuesto a que a partir de ese momento Dios guíe su vida, no va a ser salvo nunca, verdaderamente. Tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. Cristo lo dio todo y Él demanda todo, porque cualquier cosa que no le entreguemos va a impedir que nos humillemos de la manera adecuada. Entonces no va a haber un verdadero arrepentimiento. Entonces, aquí esto es un memorial. Y prácticamente las personas que participaban en el sacrificio, pues eran testigos y daban testimonio que iban a poner su confianza en el Mesías que había de venir. Entonces, aquí la otra parte que leímos es que iba a ser entre las 2 tardes y más inclinado hacia la noche. ¿Por qué razón? ¿Por qué se escogió la noche? Porque la luz brilla en la oscuridad. Tenían que entender que Jesús era la luz, así como dice 1 Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ese era el objetivo. También en 1 de Juan, Dios es luz, capítulo 1, y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, nosotros vivimos en un mundo de oscuridad y de tinieblas a causa del pecado. No pensamos bien, no razonamos bien, porque el pecado nos ciega, nos hace egoístas, nos hace ver las cosas al revés de lo que son. Y lo más curioso es que con nuestro orgullo pensamos que tenemos razón. Por eso era tan importante sacrificar, ver lo que representaba el sacrificio del Mesías para la salvación. Y luego tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Esta sangre era muy significativa. Nosotros sabemos, si hemos leído esta parte, que Dios iba a traer el último juicio donde ya Faraón, después de estar necio y siempre cambiar de opinión, iba a traer un juicio donde ya él los iba a dejar ir, que era la muerte de los primogénitos. Pero ¿quién es quien se iba a salvar? O sea, primero vemos el sacrificio, hay que morir, la sangre redentora de Cristo y lo que nos libra del juicio. Ese es el punto siguiente. Cristo nos libra del juicio eterno y del pecado. Pero no importaba quién fuera, aún sacerdotes de Israel, aún los más prestigiados eruditos, si no ponían la sangre en los postes de las puertas, el ángel de la muerte iba a matar a sus primogénitos. Y todos los egipcios que sí se enteraron y sí creyeron y pusieron la sangre, fueron liberados. Recuerden ustedes que cuando sale Israel, sale una multitud de personas con ellos. Los que tuvieron temor, así como Rahab la ramera, ¿no? Los que tuvieron temor de Dios. ¿Y algún israelita judío que no tuvo temor de Dios? ¿Se le murió su primogénito? Claro que sí. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que solo la sangre nos puede redimir y nos lleva a tener una actitud correcta hacia Dios. Cuando tenemos una actitud correcta hacia Dios, tenemos también una actitud correcta a nuestros hermanos. En 1 de Juan capítulo 5 dice: nosotros sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues ese es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿dónde está la cuestión esta del verdadero amor? Surge a través de nuestra relación con Jesucristo. Cuando nuestra relación está mal, no podemos amar ni a Dios ni a nadie más. Y si tú dices, bueno, ¿vas a ver por ti mismo? Claro que sí, pero ni siquiera tú te entiendes a ti mismo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago el mal que quiero, sino que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal está en mí. Entonces, era muy importante que el pueblo de Israel supiera que, por eso iba a ser ya prácticamente en la segunda noche, donde ya había casi la oscuridad total, que era cuando iban a matarlo, para poder saber que solo la luz de Dios puede iluminar al hombre para que se salve. Entonces, si alguien no se ocupaba adecuadamente de la sangre, como decíamos ahorita, si alguien no lo hacía, desobedecía parcialmente, no, dice Dios en los dinteles, yo nomás lo voy a poner mejor aquí en la escalerita nada más, cosas de ese tipo, no había redención. Hoy vemos un falso cristianismo donde se predican cosas, pero no se predica el arrepentimiento verdadero y la fe. Recuerden ustedes, no importa que leas, que sea cristiana que hagas, si lo que tú lees o lo que tú ves no te provoca una convicción de pecado para que te arrepientas, no es correcto. Porque Dios nos enseña que para que venga la salvación tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y nosotros como humanos a veces manejamos las cosas. Siempre somos así. Cuando no queremos arrepentirnos, tratamos de buscar subterfugios y cosas de este tipo. Pero solo la luz, y por eso es tan importante en esta parte de la oscuridad, solo la luz nos puede mostrar lo que realmente somos. Nadie nos va a convencer más que el Espíritu Santo, más que la luz de Dios. Recuerden, nosotros somos salvos, los que ya lo somos, por la luz de Dios y por el Espíritu Santo, porque Él nos hizo entender. Entonces, de otra manera, ¿no? ¿Por qué creen que dice la Escritura, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución? Más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Se refiere solo al alcohol? No, se refiere a cualquier cosa que te haga salirte de la equidad en tu vida. Un ídolo. El ídolo trae disolución. Pero Dios te dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a actuar con poder en tu vida cuando le buscas de corazón. Cuando te muestra tu pecado y te arrepientes, cuando no lo justificas. Entonces el Espíritu Santo va a ser propicio a ti. ¿Cómo? Dándote luz. Recuerden que cuando estamos en la luz, queremos más luz, porque empiezas a ver con claridad. ¿Qué le dice Job a Dios? No entendía, pero ahora veo, ¿no? Yo ya te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento, ¿no? Ahí está. Job tuvo todos los razonamientos y muchos de ellos muy razonables, tanto en el diálogo de sus compañeros que lo juzgan, como en el diálogo de Job mismo, salvo Eliú, que es el único que lo confronta correctamente. Hay verdades, pero ninguna lo llevó a Dios. Job tenía muchas verdades, pero no lo llevó a Dios, hasta que Dios se reveló. Aún Eliú le dijo todas las verdades porque dijo correctamente todo. ¿Pero se arrepintió Job por eso? No. Fue cuando Dios lo confrontó. Por eso es tan importante la confrontación. Por eso es tan importante que la Biblia sea nuestro libro de libros. No lo puedes sustituir con nada porque el diablo es muy sutil y nos puede engañar a través aún del cristianismo o del supuesto cristianismo. Nos puede engañar para que no hagamos la voluntad de Dios. Si lo que tú ves no te está llevando a un arrepentimiento constante y eso solo lo hace la palabra de Dios, está mal. Entonces, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Comerán la carne asada al fuego.
No podía ser cruda, no podía ser cocida, porque tenía una representación. Y pan sin levadura. Y aquí vamos a hablar un poco de la levadura. Recuerden que la Escritura dice, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Pero hay cosas que nosotros no sabemos de la levadura, que es muy importante. Si una persona prepara una masa sin levadura, pero la deja ahí y tiene contacto con agua o con cualquier otro elemento, ¿qué creen? Se empieza a contaminar y entonces se empieza a leudar. Yo luego me preguntaba personalmente, bueno, ¿y cómo le hacían otra vez? Si en la Pascua dice Dios pan sin levadura, ¿cómo le hacían para volver a tener la levadura si todos la destruían? Ahí está la razón. Que cualquier cosita que le quite la pureza a la masa hace que se empiece a fermentar y se produce la levadura. ¿Ven ustedes? Por eso Dios exigía que tenía que ser la masa prácticamente recién hecha, sin levadura. Recuerden que hasta la llevan en sus hombros, la masa, porque no tuvieron tiempo de cocerla cuando iban saliendo apresuradamente de Egipto. ¿Pero qué nos enseña eso en nuestras vidas? Que a veces nosotros no percibimos qué cosas pueden estar contaminando nuestra vida. Nos acostumbramos a ello, lo toleramos y decimos, no, yo controlo esto. No, esto a mí no me hace daño, ¿no? ¿Y sabes qué? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y qué pasa cuando nosotros no percibimos esta situación? Caemos en pecado. Y el pecado trae consecuencias. Hay dos cosas muy importantes aquí. Saúl y David, los dos primeros reyes de Israel. El primero de ellos, Saúl, parado, le sacaba medio metro a todos. Era alto, seguramente bien parecido, etc. Pero no estaba en su corazón el obedecer a Dios. Por tanto, él en sus desobediencias empezó a justificar y a acomodar todas las cosas. Cuando Samuel lo confronta, por ejemplo, dice, ve y destruye a Amalek. Pero los de Israel, pues perdonan lo mejor y sacrificaron lo peor, lo dañado. Entonces cuando Samuel va y lo confronta, ¿cuál fue la reacción de Saúl? No, es que todo esto la gente lo tomó para Jehová tu Dios, para ofrecérselo en sacrificio. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Justificando su pecado. Y así su vida empieza a tomar malas decisiones. Obviamente pierde el reino. Y Dios dice, ya se le ha dado a uno mejor que tú. Y en cuanto él sabe y entiende quién va a ser el sucesor, alguien que tocaba la lira para que saliera el demonio, y luego se convierte en su yerno, lo quería destruir. Porque nunca se quiso arrepentir. Destruyó lo que más quería. Destruyó a su familia. Recuerden, en un mismo día, él y sus hijos mueren en la batalla con los filisteos. Por otro lado, vemos a David. Claro que también pecó. Claro que su pecado trajo consecuencias. Que si hubiera vivido en la luz, estamos viendo esa parte, hubiera refrenado. Sin embargo, pecó. Pero cuando fue confrontado por el profeta Natán, se arrepintió. Por eso decía Dios, como David mi siervo. No que fuera perfecto, todos pecamos. Pero ¿qué marca la diferencia entre una vida cristiana victoriosa y una vida cristiana de fracaso, si es que es cristiana en verdad? La obediencia, la sumisión, el verdadero arrepentimiento. ¿Ven ustedes qué importante es la confrontación? ¿A quién de nosotros le gusta ser confrontado? A nadie nos gusta. Pero nunca se les olvide cuando pase esto. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Porque la humillación, las pruebas, el quebranto hacen bien porque nos liberan del orgullo. Tú puedes levantar una estructura en tu vida como Saúl. ¿Y cuál fue el resultado?
No nada más fue añadiendo pecado a pecado. ¿Se acuerdan ustedes la causa real por la que Saúl murió? Porque consultó una divina. Eso dice la Biblia. Esa fue la sentencia ya fue el colmo. Lo que él antes trató de destruir, cuando se viene la prueba, no, esto sí lo acepto. Y así pasa cuando empezamos a ceder a nuestras convicciones. Vas cayendo de convicciones. Vas cayendo. Entonces empiezas a tolerar cosas que no eran. ¿Se acuerdan lo que quiere decir la palabra Egipto? Aflicción, pena, etcétera, lo que vimos al principio. Vas cayendo en esto. Cuando Dios nos llevó a la victoria. Por tanto, Dios dice, no se puede comer la Pascua a menos que haya completa autoridad. Dice Isaías 9:2, hablando de la luz que brilla. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en la tierra de densa oscuridad, brillará una luz. ¿Sí? Ok. Entonces, ellos, Israel, volviendo al punto, viene la Pascua, tienen que comer el cordero al comer de cada uno, de acuerdo a lo que Dios determina para cada quien. Por eso nadie se va a quedar con hambre. Todos van a comer hasta saciarse. ¿No? No dice la Biblia, busca primero el reino de Dios, justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Y entonces, ¿por qué dudamos de Dios? Más bien pensemos en que no estoy obedeciendo, ¿verdad? Entonces, ellos van de salida. La palabra que se usa aquí es pesa. Y la palabra pesa es pasar por alto. O sea, quiere decir que la sangre de Cristo derramada en la cruz pasa por alto nuestros pecados, porque con la sangre se satisface la justicia de Dios. Entonces dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dios tenía que quedar establecido como el único Dios. Nosotros sabemos que los dioses de Egipto no eran realmente dioses, invenciones humanas, ídolos de piedra que no sienten, no hablan, etc. Lo que ya sabemos. Y Dios iba a demostrar quién era. Recuerden que al principio que llega Moisés con Faraón, los magos, los adivinos, imitan los primeros milagros. Los imitan. Así Satanás imita la espiritualidad y muchas cosas. Y nos vamos nosotros con la finta. Pero llegó el momento en que los magos dijeron, cuando ya no pudieron imitar los milagros, este es poder de Dios. ¿Y esto hizo que Faraón no hiciera caso? Claro que no. El problema es que su corazón se fue endureciendo. Y así pasa con nosotros cuando toleramos el pecado. Aunque seamos salvos, nuestro corazón se va endureciendo. Vamos dejando de percibir la verdadera vida como debemos ser. Y nos vamos volviendo egoístas. Nos vemos solo a nosotros mismos. Somos los reyes de la escena. No vemos lo demás, lo que está a nuestro alrededor. Entonces, grábense esto. Si rechazamos la redención o el evangelio, no conoceremos la victoria que debíamos conocer. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo ya venció el pecado. Entonces, ¿cómo puede decir? Puede ser que yo estoy en Cristo y no estoy teniendo victoria. ¿Qué está mal? Ídolo. Tienes que buscarlo. Tienes que escudriñar. ¿Cómo? ¿Con tu propio juicio? ¿Con tu propio pensamiento? No. Como Saúl, te vas a justificar. Tienes que ir a la Biblia. Tienes que decirle, Dios, muéstrame. Me quiero humillar porque no soy feliz. No estoy feliz. Recuerden, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Y entonces, cuando nosotros descuidamos esto y no conocemos la victoria, le damos ocasión al enemigo. O sea, ¿qué crees que puede llenar tu mente? Solo hay dos cosas. Jesús decía, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O Dios rige tu vida, o el diablo y sus principios. Qué triste es pensar que como creyente esté siendo regida por Satanás.
tu vida está siendo regida por Satanás. ¿Por qué? Porque descuidaste que todo se lo debes a Dios. Si todo se lo debes a Dios, y esa va a ser una de las características del cielo, no va a haber competencia, ni yo soy más que tú, y por qué tú más, porque todos vamos a tener algo en común: gratitud por lo que Dios hizo por nosotros. Eso vamos a tener en común, todos. Por tanto, va a haber una armonía total, porque todos se lo debemos a Él. Pero en esta vida, el mundo nos engaña. Pensamos que todo depende de nosotros. Pensamos que si no fuera por nosotros, etc. ¿Sabes qué? Es el error más grande. Porque lo que tenemos Dios nos lo ha dado. La mente Dios nos la ha dado. Las obras Él las preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Dónde está la gloria humana? En ningún lugar. La gloria solo es para Dios. La gloria solo es para Cristo. Pero entonces, cuando nosotros vivimos en la redención, pasa lo que aquí. Dios trae juicio a todos los ídolos. Derrotamos nosotros a los falsos dioses, a los ídolos que hay en nuestra vida, si tenemos presente la redención. Claro, habrá abundancia de juicios cuando Dios juzgue al mundo y Él destruye todo lo que se opone a Él y lo destruirá. Por eso Él nos da su sello cuando realmente somos salvos. ¿Cuál es su sello? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que produce en nosotros la vida cristiana. Cuando dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, es el Espíritu Santo. Por tanto, nuestra prioridad es ser llenos del Espíritu Santo para que Él rija nuestra vida y nos mantengamos en la luz. ¿Por qué? Porque si la sangre no era usada como señal y no tocaba la casa, iban a venir las consecuencias, ¿no? Iba a recaer sobre esa casa el juicio de Dios, la muerte de los primogénitos, como decíamos hace rato. Recuerden, reitero para que luego lo lean en sus casas, Isaías 54 habla de la redención final. Entonces, sin la sangre usada como señal, la Pascua no tiene sentido de ser. Hoy estamos previos precisamente a recordar lo que Jesús tuvo que sufrir en la cruz. Hoy estamos en ese tiempo, por eso es tan importante preparar nuestro corazón, tenerlo presente. Dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solente para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Acaso no es algo que nosotros como creyentes debemos celebrar cada día? ¿No cambiaría tu perspectiva de la vida y del mundo si celebras que Dios ya te salvó, que tu vida ya es agradable delante de Dios? Pero a veces caes en la misma trampa del diablo. ¿Saben ustedes que el diablo es experto en hacer que quites los ojos de Dios y que te autojuzgues? ¿Qué pasa cuando una persona se autojuzga? Está teniendo en poco el sacrificio de Cristo. Si Dios ya pagó en la cruz, ¿por qué te tienes que juzgar tú? Y si te juzgas tú, ¿sabes qué puede suceder en tu vida? Que caigas en la conmiseración, tener lástima de ti mismo. ¿Y sabes qué va a suceder con esto? Te estás apartando de la redención, porque para eso Cristo murió por ti. Por eso es que todo lo tienes que arreglar con Cristo. Por eso era tan importante, y lo que Dios le dice al pueblo de Israel, que la Pascua tenía que ser guardada, que teníamos que comer tenía Israel que comer ese pan sin levadura por 7 días. Es otra enseñanza importante. Pero la Santa Congregación era el primero y el séptimo día. Pero ellos tenían que, para purificar su vida. ¿Sabían ustedes que el número 7 es el número de la perfección? Yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? ¿No es simbólico que diga por 7 días? Claro que es simbólico. Cada día tenemos que buscar a Dios. Primero viene la redención, el día primero, y el séptimo probablemente sea cuando Dios nos lleve al cielo. Es muy probable que sea así. Pero mientras tanto, tenemos que mantenernos puros. ¿Acaso no estamos viendo por eso el estudio de la santidad? ¿Qué tanto impacto ha tenido en tu vida el estudio de la santidad de Dios?
¿Has tomado notas de lo que te impacta? O nada más lo oyes y ya se te olvidó. Te aseguro que si no volviste a oírlo y no tomaste una nota, y no quiero que, ni les sugiero que aquí estén escribiendo, no, para eso se graban los videos. Este no se está grabando, por cierto. Eso guárdenselo todo en su mente. Pero lo importante es que, ¿por qué tienes que estar leyendo la Biblia cada día? ¿Por qué se te olvida? ¿Por qué tienes que estar recordando el sacrificio de Cristo? Porque si no lo tomas en poco. Porque este mundo, la inercia de este mundo te lleva a tomar tu vida en tus manos y a desobedecer a Dios. Por eso era tan importante mantener el pan sin levadura durante estos días. Y bueno, ese pan sin levadura es lo que se llama matzá, que es lo que exactamente tomamos nosotros. Entonces Dios quiere que nosotros seamos nueva masa, sin pecado, sin contaminarnos. Eso es lo que Él quiere. Por eso tenemos que mantenernos limpios de la vieja levadura. Estamos en un mundo que nos influye, sí, que nos presiona, sí, pero solo va a vencer aquel que tenga los ojos puestos en Cristo, que esté evaluando su vida constantemente a la luz de la palabra de Dios, no de otra cosa. Por eso es que busca primero el reino de Dios y su justicia. Y 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua verdadera tiene toda la capacidad de producir un cambio radical en nosotros. Por eso es, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto como a ti te está sacando de este mundo. En el mundo tendréis aflicción, Jesús mismo lo dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nos libera para que no volvamos a la vida de pecado y de esclavitud. Cualquier pecado que tú permitas en tu vida, en el cual no te arrepientas, te va a esclavizar. Y la libertad que Dios quería darte en Cristo se va a esfumar. ¿Por qué? Porque decidiste contaminar tu vida con levadura. Recuerden, grábense en la mente, levadura es el equivalente a orgullo y pecado. Por eso, cuando Dios trae pruebas a nuestra vida, nos quebranta. Porque si no, no podríamos arrepentirnos. Gracias a Dios, si estás en Él, que lo tienes. Pero como dicen Corintios, precisamente lo vamos a ver aquí adelante, ¿no? Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, la Pascua y la fe están conectadas con los mandamientos de Dios. Recuerden, nadie puede cumplir la ley, pero en Cristo nosotros la cumplimos. Y lo que ya obedecemos en Cristo ya no es por obligación, sino por amor. Por eso es que un verdadero creyente sí puede cumplir la ley. ¿Por qué? Porque dice Gálatas, el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo está tu vida respecto a esto? ¿Realmente estás amando? El amor no busca lo suyo, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Ven ustedes? ¿Qué clase de amor tenemos? Si es diferente a esto, no es amor. Solo es un decir, solo es una emoción pasajera. Entonces, el matzá, por tanto, tiene muchas cualidades que nosotros a través de esto estamos entendiendo espiritualmente. Pero la realidad es que Cristo fue colgado de un madero, en Él no había pecados, era masa pura, sin pecado, sin hipocresía, ni incertidumbre, y por eso Él nos pudo salvar. Entonces, 3 cosas pasaron en la vida de Jesús: el sacrificio de la Pascua, el cordero que tuvo que morir y las hierbas amargas. ¿Fue dulce?
Jesús, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, sabiendo lo que iba a suceder, le dice a sus discípulos: oren, yo voy a orar más adelante. Y regresó y estaban dormidos. ¿No habéis podido velar 3 horas? Les dice: el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Orad para que no entréis en tentación. Entonces, la redención siempre produce adoración. Jesús es el Cordero Pascual, también es el matzá, el pan de vida. El pesa es que Dios pasará por alto nuestro pecado si creemos en Cristo y aceptamos su redención. Cuando ellos mataban al animal y entendían esto, salían transformados. Sabemos que el sacrificio era imperfecto y volvían a pecar, y por eso tenían que estar sacrificando. Pero a nosotros que nos alcanzaron los últimos tiempos, porque desde que Jesús vino empezaron los últimos tiempos, ya el Cordero ya fue sacrificado por nosotros. Ya solo tenemos que arreglar con Él cada día. Entonces, todos los que no creyeron, judíos y aún israelitas, aunque la Biblia no lo mencione, pero siempre ha habido incredulidad, los que no siguieron los mandamientos de Dios fueron los que recibieron el juicio de Dios. Dios le dio oportunidad de escuchar y escoger a todos, al faraón mismo. Todo el mundo sabía a través de las 10 plagas, todo el mundo sabía todo lo que Dios estaba diciendo, lo que Dios estaba haciendo, que ya no había salida. Así como muchos aquí podemos saber de Cristo. Pero ¿de qué te sirve saber si no haces? ¿De qué te sirve saber si no te humillas delante de Dios? ¿De qué te sirve saber si no le pides perdón por tu rebeldía y por tu vida? Si Faraón se hubiese humillado, otra cosa hubiera sido. Hubieran sido salvos, se hubiera librado del juicio, pero su corazón se fue endureciendo. Entonces la pregunta para ti es hoy: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Cuando Faraón, ya en el juicio de los primogénitos, les dice: salgan ya, y llévense a sus mujeres, sus hijos, sus ganados, todo lo que él no quería. Y entonces ellos no pudieron cocer el pan y salieron con los panes sin leudar, pero eso quiere decir, salieron purificados porque creyeron, ausencia de pecado. Cruzar el Mar Rojo es como implica el nuevo nacimiento. Pero entra Israel a la tierra y muchos dudaron. Muchos de los que salieron de Egipto, esas huestes, dijeron: no tenemos agua, no tenemos pan, tenemos fastidio de este maná. Quizás sí somos nosotros también, porque Dios a cada uno nos da lo adecuado para que podamos servirle y vivir. Ay, Dios, yo sería feliz si fuera esto. No es cierto. Muchos dicen: es que si yo tuviera más tiempo serviría más al Señor. No es cierto. Si tú en la condición que estás no estás sirviendo al Señor, no lo servirías si las cosas cambiaran. Por entonces es una ilusión pecaminosa que tú pienses que servirías más al Señor de una manera así, diferente. Dios te tiene en la situación donde tienes que servir y te tiene dependiendo de Él para que le busques a Él, para que limpies tu vida de la levadura que trae consecuencias. Quizá no podamos ver, pero nomás acuérdate de Saúl, acuérdate de David. David se arrepintió, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Primero, el primogénito viola a la hija. Luego, el que le seguía, Absalón, mata al primogénito y luego se rebela y le quiere quitar el reino. Luego, el que le seguía, Abnón, pues se quiere robar el reino por su propia cuenta, y es ahí donde se le da a Salomón. De un cuarto hijo no se menciona nada, se llamaba Daniel. No se menciona nada en la Biblia de él. Pero todos se quisieron robar el reino cuando el reino ya era de Salomón. ¿Por qué no amar la voluntad de Dios? ¿Por qué Saúl no se arrepintió y dijo: tienes razón, pequé?
él va a ser el próximo rey, o sea, David, ya Dios me lo mostró, pero lo voy a tratar bien, ¿verdad? Es mi yerno, sus hijos van a ser mis nietos. Ah, no, quiso destruirlo. Y eso pasa cuando nosotros no queremos arrepentirnos. Tratamos de arreglar las cosas por nuestra propia cuenta y solo complicamos más la situación. Cuando el camino más sencillo es el arrepentimiento. Entonces, la conclusión de esta parte de la Pascua es que Dios puede utilizar cualquier circunstancia en nuestra vida para que lo conozcamos. Él es sabio. Él quiere que le escuchemos. Si Dios nos habla y no le hacemos caso, entonces va a haber consecuencias en nuestra vida porque el pecado va avanzando. Nuestro corazón se endurece. Se endureció el de Faraón, se endureció el de Saúl, y así se endureció el de los subsecuentes reyes de Israel. Solo el 10% de los reyes fueron fieles. Entonces, tenemos que rendirnos a la palabra de Dios para que Él nos ilumine con su luz. Y ese es precisamente por lo que Dios nos dejó la cena del Señor. Recordemos algo muy importante, que Jesús, poco antes de su pasión, de su sacrificio, descendió en un burro, en un pollino de burro, y todos pusieron las palmas en el piso y lo declararon Rey de Israel. Por eso se le llama un día como hoy el Domingo de Ramos también, porque ahí fue la adoración, donde prácticamente lo reconocieron. ¿Y qué pasó después? No había simiente en sus vidas. Sin embargo, en la última cena, Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Nadie más que Él sabía lo que iba a sufrir. Iba a pagar el infierno eterno de cada uno de nosotros. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios, el día que Él regrese. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga en el reino de Dios. Y tiempo más tarde, el apóstol Pablo, bueno, aquí más bien en Lucas, que habla precisamente de la participación, dice: y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por muchos es derramada. Entonces tenemos que tener presente todo lo que ocurrió en la Pascua del Antiguo Testamento, cumplido ahora en el Mesías en el Nuevo Testamento, y ser sumisos y reverenciar a Dios, porque ahora nosotros, como decíamos, estamos bajo el nuevo pacto. Ya se hizo el sacrificio perfecto en nuestras vidas, ya no se tendrá que repetir nunca más el sacrificio de Cristo. Ya estamos en Cristo. En Hebreos 9:23 en adelante dice: pues fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no por ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué tanto anhelas la venida del Señor? O sea, realmente los verdaderos creyentes tenemos que anhelarla.
Nadie sabe cuándo va a venir. Jesús mismo dijo, ni yo sé. Eso está reservado para el Padre. Pero el hecho es que si tenemos una actitud, mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta vida, Dios nos ha dejado aquí para dar un testimonio. Primero con nuestra vida, con nuestra relación con Dios, y luego hacia los demás. Porque ¿qué sirve que tú des testimonio ante los demás si tu vida está hecha un caos? Una persona puede decir, yo convertirme en cristiano para ser como tú, pero no quiero eso. Yo lo he escuchado. Tu vida tiene que ser levadura limpia. Los profetas esperaban el nuevo pacto. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Luego cuando Juan ve a Jesús, que ya lo leímos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la disputa entre los discípulos, ¿quién de nosotros será el mejor? O sea, todavía compitiendo, ¿no? A ver, ¿qué es el mejor creyente que yo? Te voy a demostrar que yo soy mejor creyente. ¿Qué es esto? Idolatría de ti mismo. Te crees superior a los demás cuando la Biblia dice, cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo. ¿Te sabes este pasaje en Colosenses? Cada uno considera a los demás. ¿Así actúas? Porque esto implica respeto. Porque esto te pone en la posición de aprender. Pero si crees que sabes más, te niegas a esa situación de aprender. Si no vas a tratar de imponer tu pensamiento sobre los demás. ¿Y eso te va a edificar a ti? Claro que no. Al contrario, te vas a perder de mucho. Entonces dejemos de enfocándonos en nosotros mismos y vamos a prepararnos para el regreso de Cristo. En Hebreos 10, 24 y 25 dice, tratemos de ayudarnos unos a otros para animarnos al amor y a hacer el bien. Esta es la versión NBB. No dejemos de reunirnos como algunos acostumbran a hacer, sino animémonos unos a otros y con mayor razón cuando veamos que aquel día se acerca. Hoy como nunca, nosotros sabemos que aquel día se acerca. O sea, muchos años, quizá la época de Hitler, no hombre, este cuate es el anticristo, han de haber pensado muchos, ¿no? Ya viene el Señor. Pero nunca como hoy ha habido tantas señales. O sea, ya, como dice en Proverbios, ¿no? Bueno, no, eso no es de Proverbios. El día ya despunta. Vistámonos pues las armas de luz. El día ya despunta. Ya se ve cerca el tiempo de Cristo. Pero dice, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Esa es la versión NTV. Entonces, volvemos al punto de que Jesús tenía muchos deseos de comer la Pascua. Él sabía lo que iba a pasarle. Y Pablo más adelante menciona en Corintios, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo, la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso no podemos celebrar la cena si no estamos seguros de nuestra salvación o arrepentirnos verdaderamente en ese momento. Por esa razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examinásemos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera.
Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Buena es la disciplina del Señor, bueno es, pero nos da la oportunidad de autojuzgarnos solo a través de esa luz que alumbra en la oscuridad. Gracias te damos, Señor, por haber puesto por tu propia voluntad tu cuerpo y por haber derramado tu sangre en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, porque debido a este infinito juicio que tú padeciste en nuestro lugar por nuestros pecados, ahora somos declarados justos delante de Dios, Padre. Gracias, Padre, porque debido al sacrificio de tu Hijo Jesús, ahora podemos tener una limpia conciencia para presentarnos delante de ti y exponerte nuestras peticiones, sabiendo que tú siempre nos contestarás conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, porque debido al sacrificio de nuestro Señor Jesús, quitaste también la barrera que nos impedía relacionarnos contigo, Padre. Y ahora podemos tener acceso a tu presencia y tendremos también parte en el reino de tu amado Hijo como herederos con Cristo. Gracias porque a través de tu maravillosa obra, ahora somos hechos hijos tuyos y nos has hecho herederos también para reinar con Cristo, primero por 1000 años y luego cuando Cristo entregue el reino a ti, por toda la eternidad estaremos contigo. Gracias, Padre, por habernos dado el privilegio de servirte y por haber sido hechos partícipes de los sufrimientos por causa de tu Hijo, para que así podamos glorificarte. Porque así como el Hijo padeció de sangre y carne, nosotros también. Y ahora podemos, Señor, representarte en este mundo incrédulo, lleno de maldad. Gracias, Padre, porque a través de tu Santo Hijo Jesús, ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, Padre, porque ahora a través de Jesús tenemos esperanza de vida eterna y esto nos alienta para soportar las pruebas mientras estemos en esta vida, en este mundo. Gracias, Padre, porque sabemos que nuestra morada celestial tú ya la estás preparando en los cielos y ya casi está lista. Gracias por tu advenimiento que está cerca, a las puertas, y anhelamos con ahínco tu regreso. Gracias por tu amor inagotable y por ese medio que nos dejaste para purificar nuestras vidas y recordar lo que tú una vez tuviste que padecer para librarnos de la separación eterna del Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Te pedimos también que guardes a nuestra iglesia, que la sigas purificando, santificando y limpiando de la vieja levadura,
Danos un compromiso contigo, Padre, porque es a quien más tenemos que honrar en este mundo. Permítenos, Padre, que sea tu prioridad. Y así como tú, Señor, expulsabas al pueblo de aquel que no se presentaba en la Pascua, aún dándole oportunidad de 30 días después, si tenía algún impedimento verdadero de celebrarla. Ahora, Señor, danos esa convicción de no perdernos en la medida que se pueda el estar aquí cada domingo para recibir tu palabra. Para lo cual te pedimos que tú siempre la inspires, Señor, en todos los que la prediquemos, y que prepares nuestro corazón en todos los que escuchemos para purificarnos, para santificarnos, para limpiarnos de maldad, Señor, para poder tener una vida limpia que te honre y te agrade. Bendice a nuestra iglesia y te recordamos, Padre, quienes de nuestra iglesia están padeciendo. Sigue sanando a Margarita, que está hoy presente, a Pati Herrera, a Oli, que también tiene otros padecimientos ahora. Y aguárdanos en salud a todos, Padre, pero sobre todo, danos una salud espiritual donde podamos relacionarnos libremente contigo, porque ya somos nueva levadura, nueva masa, sin incertidumbre y sin hipocresía. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Padre, por último, también te damos gracias por la vida de Erika, que hoy es su cumpleaños. Tú bendícela, llévala cada día a una mayor entrega, Señor. Llévala cada día a un conocimiento más profundo de ti, a una mayor obediencia, y glorifícate en su vida. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.